Buenas noches, compañeros y profesora. Eh, es un placer otra vez participar en una actividad más del curso de epistemología. Esta vez queremos eh, hacernos partícipes, mis compañeros de trabajo que me ayudaron en esta actividad con el aporte de sus creencias particulares y las cuales analizaremos desde los puntos de vista o de la filosofía de Comte y de Thomas Kuhn en respectivo orden, pues del positivismo y las revoluciones científicas, en donde el positivismo, siendo muy rígido en la parte de la experimentación, y que todo proceso de la sociedad y del ser humano debe llegar a un estado positivo, es decir, de madurez, donde el conocimiento sea comprobado, verificado a través de métodos científicos de experimentación. Tendremos muy en cuenta las tres fases que propone Comte, que toda sociedad debe pasar: la fase teológica o ficticia, metafísica, y por último el estado o fase positiva o científica. Tendremos en cuenta del positivismo de Comte los tres estados que él nos comunica o nos enseña que una sociedad debe pasar, el ser humano debe pasar, yendo desde el estado teológico ficticio, donde los fenómenos naturales son atribuidos a la divinidad, y el hombre no puede hacer nada sobre la naturaleza, sino que debe devolverse a las intervenciones divinas. El estado metafísico, donde la intervención politeísta sigue predominando y hay cambios constantes, porque los sistemas no se pueden sostener, digamos así, en el tiempo, y es donde aparecen los grandes sistemas abstractos y absurdos que quieren explicar los fenómenos que ocurren alrededor del ser humano o en el ser humano mismo. Y por último, un estado positivista o científico, donde la observación reemplaza la imaginación y el conocimiento debe ser verificado. Debe haber es como él lo explica como una madurez a la que debe alcanzar toda sociedad y todo miembro de ella, una sociedad positiva. Y en el caso de Thomas Kuhn, que nos propone o incluye a lo que Comte dice, la variable de tiempo, dice que eh, el conocimiento y los fenómenos son explicados a través de paradigmas, pero que estos paradigmas a través del tiempo tienden a entrar en crisis al perder el poder de explicar los fenómenos. En este caso, esta crisis paradigmática da lugar al nacimiento de un nuevo paradigma que en última vendría a ser la ciencia normal que él habla. Cuando la ciencia normal entra en crisis, la crisis paradigmática da lugar a un nuevo paradigma. Desde este enfoque analizaremos los aportes de tres jóvenes, David, Gustavo y Ketty. Entonces miremos los aportes de ellos y continuaremos con la el posterior análisis de cada aporte. Bueno, buenos días, mi nombre es David Muñoz. La creencia que tuve, experiencia en el monte, fue que cuando el pájaro ya acabó, mi mamá me mandaba que poner las chancletas en cruz boca arriba, y el pájaro se callaba enseguida o se iba, no sé. Entonces, yo tengo una creencia en eso, que sí es verdad, porque yo lo hacía y... ¿En cruz cómo? En cruz boca arriba. ¿Cómo? Así, Pero muestra vez. Así boca arriba. Tú vas allá, donde está cantando así, abajo el palo le pones las chancletas en cruz así boca arriba, y enseguida él a los 5 minutos, a los 2 minutos se calla o se va. Es una experiencia que sí, pues yo creo que sí es verdad, porque... ¿Y tú lo hiciste? Yo lo hacía porque mi mamá me mandaba, porque le daba miedo el pájaro cuando estaba cantando, y que decía que era que iba a haber un muerto, no sé, iba a haber alguien por ahí cerquita que se iba a morir. Entonces
para espantarlo era esa forma, porque si uno lo espantaba con piedras o con palos, que volaba y volaba ahí mismo y paraba en otro palo y enseguida empezaba a cantar otra vez. Y yo hice eso y eso es verdad porque lo hice de una vez y se fue enseguida y no cantó más. Pues costumbres que tuve desde pequeño, más que todo en el pueblo donde vivía, por parte de mis abuelos, era que por ejemplo cuando uno escuchaba en las noches que el chiflido, entonces eso era que eran que las brujas. Entonces cuando una persona iba que caminando por alguna parte solo, ya sea para llegar a la casa, porque allá más que todas las casas siempre eran alejadas y solamente existía el caminito angosto y de lado y lado eran cultivos de maíz, algodón y cosas así. Entonces cuando uno escuchaba así, más que todo mis tíos que me decían, que uno les decía que las acompañaran, que acompáñenme. Y así no le hacían más daño y le hacían cosas, pero cuando comenzaban a maltratarla, que a maldecirles y todo eso, empezaban a hacerle maldad. ¿A quién? ¿A quién? A la gente, a las personas. Empezaban entonces, tengo una Pero anécdota ¿a quién le pedían que la acompañara? a la bruja, Ah, supuestamente. Mientras tanto, le hacían maldad como por ejemplo ponerle el camino más largo y nunca llegaban y veían ahí la casa y se cansaban y ahí siempre hasta que amanecía. Entonces en casos así es que uno se quitaba la camisa y se la colocaba al revés y ya enseguida se pasaba la vaina y llegaba. Y en casa así que de las brujas cuando estaban en la casa rodeando o cosas así uno le decía que acompáñame y cuando ya llegaban al destino ella le decían que bueno gracias, mañana vienes por un coco o por el café o algo así. Y si tú querías saber quién era y al día siguiente cuando tú le decías mañana vienes por ejemplo a las 8 en punto y al día siguiente el que llegara a las 8 en punto el que pidiendo el café o algo, porque esa era la bruja o ese era el que estaba por ahí rondando de esas horas. Solo aprendí de mi abuela, ella me lo dijo y pues también muchos tíos míos me contaban lo mismo. Era que cuando hubieran tormentas, rezar el Padre Nuestro y el Padre Nuestro al revés. El caso que nos pasó estuve presente donde se causó una tormenta en la finca. Ella comenzó a rezar y en un momento a otro llegaron muchas vacas, toros y derrumbaron todas las cercas. Cruz. Yo la veía a ella reza y reza y hacía la cruz para donde estaba la tormenta y rezaba el Padre Nuestro, al derecho y al revés. Y en un momento a otro se desaparecieron vacas, se desapareció la tormenta. La experiencia del joven David Rebollo, pues podemos analizarlo como más bien es un evento social, es una experiencia que proviene de una fuente social, de un imaginario colectivo. Y podemos decir que a pesar de que es una experiencia y si tuviéramos que analizarla desde el positivismo de Comte, podríamos decir que está ubicado en esa fase metafísica, en donde por medio de técnicas y explicaciones absurdas o sistemas absurdos se trata de hallar la explicación a los hechos que ocurren. Obviamente es un hecho que no se puede soportar a través de métodos experimentales o científicos, porque no lo podemos fácilmente falseable y no lo podemos reproducir a voluntad conforme a las condiciones que el método científico requiere. Por tanto, no se puede decir que es un conocimiento comprobado científicamente. Si hiciera parte de un paradigma, no sería un paradigma científico como el que propone Thomas Kuhn, sino más bien como un paradigma o una idea cultural de un imaginario colectivo
como en el caso de la parte rural de la costa Caribe, encontramos muchas experiencias de este tipo. Encontramos bastantes y diversas experiencias de este tipo, y obviamente lo que sí es cierto que se maneja como una realidad es que cuando el pájaro yacabó canta, produce mucho temor en la población. Sin embargo, pues lo podemos considerar como un paradigma cultural o social. En el caso del joven Gustavo, al igual que el joven David, tiene una experiencia que viene de la parte rural de la costa Caribe, y que también son eventos más bien metafísicos, que pueden considerar en la fase metafísica que propone Comte, y que su gestación o su origen es en el imaginario colectivo que maneja esta información, que maneja esta experiencia. Tendríamos que decir que, al igual que el caso anterior, no se puede soportar a través del método científico, un método experimental, porque es fácilmente falseable. El último video que analizamos es el de la joven Ketty. Podemos encontrarnos con una situación bastante peculiar, debido a que, a pesar de que son experiencias, que son creencias, podríamos decir que más bien parecen anécdotas, porque no es muy frecuente escuchar este tipo de situaciones, en caso contrario de las dos anteriores. Podría decirse que es una creencia muy local, limitada al contexto familiar, debido a que no parece ser parte de un imaginario social mayor o colectivo. Pues esta situación se presentó, y a quien acudieron fue al Dios que ellos adoraban en ese momento, y pues como dijeran ellos, se produjo un milagro. Sin embargo, podemos decir que en ninguna manera se puede soportar a través del método científico, porque son creencias bastante míticas y no es probable no es posible su comprobación a través del método científico. Y de este aporte de la joven Ketty, ni siquiera me atrevería a decir que hace parte de un paradigma cultural, porque, como dije antes, y mucho menos de un paradigma científico, y como dije antes, porque más bien parece una anécdota, una situación que ocurrió una vez, pero que aún ella tampoco expresa volver a usarlo o tener la necesidad de volver a pasar o recurrir a este mismo método para salir de una situación similar. Entonces, podemos decir que de tipo general los aportes que nos han hecho los invitados a esta actividad nos permite ver en la forma en que cómo todavía estamos haciendo uso de lo que Comte clasificaría como la fase teológica y la fase metafísica, y que en el caso de estas experiencias el método científico no es aplicable, es decir, no alcanza a ser evaluado este conocimiento o el desarrollo del mismo, como diría Comte, llegar a la sociedad positiva, ¿no? A la sociedad madura, donde todo es verificado por el método científico. También es claro que el caso de los paradigmas de Thomas Kuhn, no vamos a decir que no es relevante, sino que no es aplicable a una comunidad científica, sino más bien que estamos mirando que también hay paradigmas de tipo social y cultural que podemos encontrar actualmente, y que además son tan válidos como los paradigmas que a través de la historia han ido moldeando el conocimiento, el desarrollo y la explicación de los fenómenos. Esto ha sido la presentación de la actividad. Espero
que también me puedan ayudar con los comentarios para ir mejorando y retroalimentar esta actividad. Muchísimas gracias y buenas noches.